Hola, hola, ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, bien, por dicha. Bueno, vamos a empezar la clase. Ahí está dando un ratito más a ver si se conectaban más, pero es que hoy como la gente está haciendo la prueba nacional estandarizada, entonces está como difícil, ¿verdad? Que se conecte mucha gente. Entonces, igual estoy grabando la clase, ¿verdad? Para aquellos compañeros que no pueden este, conectarse el día de hoy. Y la ventaja es que digamos que hoy es, creo que pequeña la clase, entonces tampoco es que se pierden demasiadísimo, Y que le ¿verdad? den chance. Demasiado rato. Bueno, como siempre vamos a empezar con lo que tenemos en la plataforma para saber exactamente en dónde estamos, la semana en la que estamos y qué tenemos que hacer. En este momento estamos en la semana 15. Está la tarea 2, ¿verdad? Que es este documento. Ahora sí se los puedo mostrar. Es este documento que tenemos aquí que tiene que ver con todo lo de todo lo que hemos visto del examen para acá, ¿verdad? Vamos a ver con lo que vimos la semana pasada, ejes de simetría, elementos homólogos, figuras simétricas, etcétera. Y pues un poquito también de lo que vamos a trabajar hoy con las rotaciones. Entonces, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Y tenemos que buscar algunos pares de lados o segmentos o puntos, ¿verdad? Homólogos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta figura que se repite aquí. Es como tratando de hacer, me imagino, como un gato, ¿verdad? Con figuras geométricas. No sé, es como la impresión que me da a mí. Voy a cerrar esto por aquí. Entonces, ¿cuál es el homólogo de D? ¿Verdad? ¿Cuál es el homólogo de A? ¿Cuál es el homólogo de AB? Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces ahí uno va identificando los homólogos. Hay un eje de simetría, este sí lo podemos ver aquí claramente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué punto está ese eje de simetría? ¿Verdad? Luego tenemos, vamos a ver, dice que el triángulo MPQ, Profe, ¿sí? en bueno, en la primera parte de la tarea, yo tengo una duda con ese punto, con el E. Creo que ahí hay una letra que no corresponde, o no sé si es que yo vi mal, no lo pude sacar bien ese punto. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos, se supone que todos tienen Sí, su par aquí, ajá, digamos. Aquí A y J serían como la pareja, ¿verdad? D y B, ajá, es perdón, que dice que es B, A y M. Y en A, lugar B, de A, M, M. Y al otro lado yo lo que veo es una D, no importa esa letrilla, uno lo toma como dije, como si fuera la M. Porque, o sea, el homólogo es el del otro lado. En ese caso sería K, J y M. O no sé si es que estoy enredada yo. Sí, sí, ya entendí que lo que me está diciendo. Es que yo lo que estaba viendo era este punto E, este de aquí. Ah, no, Pero era no, en no. el último. Ya, es en la pregunta E, digámoslo así. Sí, ahí sí tiene razón, ¿verdad? Porque aquí sería B A M, entonces sería como B A y falta la M, no está la M, ¿verdad? Entonces, digamos, haría referencia a la, Sí. ¿verdad? Este aquí en realidad está equivocado porque no viene, digamos, podríamos decir B A C, por ejemplo. B A C. Entonces el BAC, ¿verdad? Estaría haciendo referencia a este ángulo de aquí. Entonces ahí sí al otro lado vamos a encontrar uno. Pero hágalo Ah, con A, ¿verdad? Es que la M es la que nada que ver, sí tienes razón ahí. La M no tiene cabida. ok. Voy a tomar un pantallazo aquí a esto. Voy a tomarle un pantallazo ahí para que hagan la corrección. Voy a mandarlo ahí. Ahorita les mando un audio explicando esa corrección para que la hagan ahí. Eh, Ah, bueno, profe, muchas gracias. ok, sí, entonces lo tomen así en consideración. Igual, digamos, bueno, sí, ya con esa corrección sí la pueden hacer. Ok, continuemos. Entonces luego aquí nos dan un supuesto triángulo MPQ, ¿verdad? Que se le hizo una rotación. Bueno, ahora vamos a ver el asunto con la rotación, ¿verdad? Y luego tenemos esta otra figura
que es un barco, dice que escriba las coordenadas, que se le aplica una rotación de 180 con respecto al origen. Bueno, ahora vamos a ver la rotación. Vamos a ver una reflexión, ¿verdad? Una reflexión es una simetría con respecto al eje X y al eje Y, ¿verdad? En este caso X igual a 0 es el eje Y. Ahí tenemos una simetría. Entonces básicamente es eso, ¿verdad? Es este que es de simetría. Ahí hay uno, dos de rotación, ¿verdad? Y uno más de simetría, básicamente eso. La tarea no está tan difícil, pero hoy vamos a ver lo de la rotación, entonces para que ustedes sepan cómo se debe realizar esos ejercicios. Bien, entonces para empezar directamente ya con lo que vamos a trabajar, bueno, eso lo entregan, ¿verdad? Ahí donde está aquí, ustedes le van a agregar entrega. Una vez que ya lo llenan, arrastran el archivo. Permite solo PDFs, entonces si ustedes lo hicieron en el Word, entonces lo que hacen es que lo convierten a PDF, ¿verdad? Para que se lo pueda subir. Si no, entonces si lo hicieron a mano, entonces lo que hacen es que le toman fotos y lo convierten a PDF con alguna aplicación, ¿verdad? De esas que hay tantas ahí. Ustedes ya son expertos en esto. Bueno, entonces vamos a hablar primero de la rotación. Aquí esto viene en la antología. Vamos a ver dónde era que empezaba. En la antología de la rotación viene o empieza en la página, aquí estaba la traslación. La rotación empieza aquí en la página 396. ¿Ok? Entonces ahí, en la página 396, vamos a comenzar a ver lo que es una rotación. Aquí yo les tengo como una idea, ¿verdad? Para que tengan una idea de qué es una rotación y se pueda ir entendiendo cuáles los conceptos básicos de la rotación. Acá, ok, acá tenemos, voy a correr esto un poquitico más para acá. Acá tenemos una rotación. Una rotación es, digamos que nosotros tenemos esta figura que dice DCB o BCD, ¿verdad? Esa es la figura original. Y vamos a hacer una rotación de esa imagen, ¿verdad? Con respecto al origen. El origen es el 0,0. La mayoría de las rotaciones que nosotros vamos a trabajar son con respecto al origen, ¿verdad? También se puede hacer o se puede hacer la rotación con respecto a otro punto ahí, el que me den, por ejemplo aquí sería el 0,6 o a cualquier punto, ¿verdad? Uno puede cambiar el punto de rotación donde quiera, pero normalmente lo vamos a hacer con respecto al origen porque se hacen más fáciles los cálculos, se simplifican más, ¿ok? Entonces aquí la idea de la rotación es la siguiente. Nosotros tenemos una figura original, ¿verdad? Que está en cierta posición y comenzamos a rotar esa figura con respecto a un punto, ¿verdad? Entonces así es, si ustedes ven la figura va dando vuelta alrededor del punto 0,0, ¿verdad? En este caso porque la rotación está centrada en el origen o en el 0,0, pero vean que también que la figura ella misma va girando, ¿verdad? No se queda como en la misma posición, sino que ella misma va girando. ¿A qué me refiero con esto? Vean que, por ejemplo, en la posición inicial el D' o el D está en la parte superior, el B está en la parte inferior y el C está a la derecha. Conforme se va girando, vean que ya el D aquí quedó a la izquierda, ya el C pasó para arriba, el B ahora está como a la derecha, sigue girando, llega un momento en que el D se pasa para abajo, el C está a la izquierda, el B está a la derecha y así sucesivamente, ¿verdad? Él no solo va girando alrededor del punto en el que se está haciendo la rotación, sino que también va girando sobre ella misma. Ella misma va haciendo una rotación. Entonces eso es lo que nosotros conocemos con rotación. Es básicamente lo que hace también, ¿verdad? La Tierra alrededor del Sol. Vemos que, por ejemplo, es un movimiento que nosotros conocemos bastante, ¿verdad? Porque siempre hablamos de que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces es más o menos la misma idea, ¿verdad? Suponemos que este es el Sol, que está la Tierra va girando ahí y además ella va rotando sobre su propio eje. Entonces básicamente esa es la idea, ¿ok? Entonces ahora, ¿qué tenemos que saber de la rotación? Bueno, la rotación va a tener, ¿verdad? Una imagen, digámoslo así, una preimagen, pero va a tener un centro de rotación, dependiendo de dónde se dé ese centro de rotación. A partir de ahí es que la figura va a ir girando alrededor de ella, ¿verdad? Otra cosa que nosotros tenemos que saber de las rotaciones es que una rotación de ángulo cero es como que no se hubiera movido, ¿verdad? Como en este caso.
el ángulo, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de 90. Vamos a tratar de ponerle un 90 ahí, lo más parecido. Digamos ahí 92. Ahí tendríamos una rotación con un ángulo de 92. Es decir, entre esta figura, el centro y esta figura hay un ángulo de 92. Pero si el ángulo es 0, significa que la figura queda sobre ella misma. Entonces la rotación, digamos, los puntos quedan en ellos mismos. Entonces el D es el mismo D', el B es el mismo B', el C es el mismo C'. Luego, si la rotación se hace completa, lo que sucede de 360 grados, ¿verdad? Un giro completo, es que vuelve a quedar en la misma posición. Entonces la rotación de 0 y la rotación de 360 hacen que la figura quede en la misma posición. Entonces a veces nos preguntan cuáles son los valores de D si se le aplica una rotación de 0 grados. Bueno, entonces son los mismos que tenía D. ¿Cuáles son los valores de B si se le aplica una rotación de 360 grados? Bueno, son los mismos, ¿verdad? Porque en esas rotaciones los puntos permanecen, digámoslo así, invariantes, quedan en la misma posición, ¿ok? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver de una rotación. Las rotaciones no pueden ser también con figuras que aquí, digamos, vienen como un poquito más ilustrados para que vean lo que va pasando con el pececillo, ¿verdad? El pececillo está ahí en esa posición inicial, ahí, ¿verdad? Si nosotros podemos correr ahí bueno, el pececillo no lo podemos correr, pero sí el punto de rotación. Entonces ahí el pececillo comienza a girar alrededor de ese punto, ¿verdad? Entonces básicamente la misma idea del triángulo, ¿verdad? Y vean que él también va como girándose sobre él mismo. En esta posición estaba viendo como para la izquierda, llega un momento en que comienza a ver hacia la derecha y en esta parte ya queda viendo hacia arriba y aquí viendo hacia abajo. Entonces él va girando, ¿verdad? Eso es lo que sabemos de una rotación. Entonces, ¿qué tenemos que aprendernos? Bueno, ya sabemos que la rotación es eso. Ah, bueno, otra cosa que no les mencioné es que la figura, aunque cambia de posición, no cambia de tamaño, ¿ok? La figura no cambia de tamaño, también es una isometría, ¿verdad? Es isometría porque el pez no se hace ni más grande ni más pequeño, sino que sigue siendo del mismo tamaño, nada más él va cambiando, va girando ahí alrededor del centro de rotación, ¿ok? Entonces, a eso se le conoce también como una isometría. Isometrías son las que no cambian el tamaño. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprendernos es básicamente esta formulita que viene aquí, esta, ok, esta es la que más nos interesa. Voy a ponérselos ahí también en WhatsApp para que la tengan a mano. Esta es la que más nos interesa porque nos van a decir lo siguiente. Digamos que a ustedes les dicen, hay una rotación con respecto al origen. Esta fórmula solo me sirve con respecto al origen, ok. Hay una rotación con respecto al origen del punto menos 2,5, ok. Entonces dígame cómo quedaría si le hago una rotación de 90 grados, cómo quedaría si le hago una rotación de 180 grados, cómo quedaría, cuáles son las coordenadas si le hago una rotación de 270 grados y cuáles son las coordenadas si le hago una rotación de 360 grados, ¿verdad? Entonces sabemos por lo que vimos antes que si está en 0 grados o en 360 grados, el punto no cambia, es el mismo. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que saber. Ahora, cuando el punto se rota 90 grados, entonces la formulita que tenemos que aplicar es esta. Que esta lo que nos está diciendo básicamente es poner negativo el segundo valor y pasarlo para la primera posición, ¿verdad? Y agarrar el que estaba en la primera posición, o sea el X, y pasarlo para la segunda posición. Ok, entonces ¿cómo es eso? Digamos, este es el X y este es el Y, ¿verdad? Este es el X y este es el Y. Entonces yo voy a agarrar el Y y le voy a cambiar el signo. Lo voy a poner, si estaba positivo, lo pongo negativo. Y el X que está aquí, lo voy a poner de segundo sin cambiarle el signo. ¿Ok? Eso es lo que me dice aquí. Vea que dice menos Y, o sea, agarrar el Y y ponerle el signo contrario, pero poniéndolo ahora de primero, y agarrar el X y ponerlo de segundo. ¿Ok? Esa es la idea de esta fórmula. ¿Ok? Entonces, si era 2 menos 2,5, este era el valor original. Entonces, si yo le hago una rotación
de 90 grados, me va a quedar menos 5, menos 2. ¿Por qué? Porque este se pasa para acá, se le cambia el signo, y este se le pasa para acá, pero no se le cambia el signo. ¿Ok? Eso en los 90 grados. En los 180 grados, lo que se hace es que se le cambia el signo a los dos. ¿Ok? Pero se quedan en la misma posición en la que estaban. Entonces quedaría 2, menos 5. ¿Ok? Y si le hago una rotación de 270 grados, entonces lo que tengo que hacer es muy parecido a lo de 90, ¿verdad? Nada más que ahora el que le cambio el signo es al X. ¿Ok? Entonces esto me quedaría 5, que estaba positivo, y ahora el que le voy a cambiar el signo es al X, que me va a quedar 2 positivo. ¿Ok? Esto es lo que aplica cuando me dicen hágale una rotación a un punto dado. ¿Ok? Vamos a usar otro ejemplo. Ustedes me van a decir cómo queda. Digamos que yo les digo, háganle una rotación al 7, menos 3. ¿Ok? Ustedes me van a decir cómo va a quedar a los 0 grados, cómo va a quedar a los 90 grados, cómo va a quedar a los 180 grados, a los 270 y a los 360. Ok, ¿cómo quedaría? Los más fáciles. ¿Cómo quedaría en 0 y en 360 grados? Quedaría igual, profe. Quedarían igual, ¿verdad? Quedarían igual en 0 y en 360 grados, quedarían igual. Entonces aquí quedaría 7, menos 3, 7, menos 3. ¿Ok? ¿Cómo quedaría a los 90 grados? Menos Profe. 3, menos 7. No. Quedaría el que está de segundo se pasa para primero, ¿verdad? Pero se le cambia el signo, entonces quedaría 3 positivo. Y el que está de segundo se pasa, perdón, el que está de primero se pasa para segundo sin cambiarle el signo, entonces quedaría 3,7. ¿Ok? Cuando es 90 grados, solo se le cambia el signo al Y. Eso sí, se intercambian las posiciones. Cuando es 180 grados, ¿cómo quedaría? Profe, ¿cuál es el par ordenado? 7, menos 3. 7, menos 3, sí. El X quedaría Quedaría negativo, menos 7 y... 7, negativo. Ajá. Ajá, y ahí es donde tengo duda con ese 3. Ese 3 está negativo, queda igual negativo, o cambia por el signo de la Y. Le cambia porque yo tendría que agregarle otro negativo, ¿verdad? O sea, es como que yo tengo menos 3 y le agrego otro menos. Y menos se convierte en un más, ¿verdad? Entonces, básicamente ok. uno lo que hace es cambiarle el signo. Entonces, menos 7, Si es 3. 7,3. 7 negativo, 3, ¿verdad? Así quedaría a los 180 grados. ¿Cómo quedaría a los 270 grados? Quedan positivos, profe. Ok, vamos a ver. En los 270 grados tengo que cambiarlos de posición. O sea, me va a quedar Menos 3. 3, menos 7. Vamos a ver. Quedaría. Pero era 7, menos 3. Entonces, el que está de primero, ¿verdad? En 270 lo que hace es que lo paso a segundo y le cambio el signo. Entonces quedaría menos 7. ¿Ok? Y el que está de segundo en el valor original se pasa para primero, pero no se le cambia el signo. Entonces quedaría menos 3, menos 7. ¿Ok? Vamos a ver esto así en GeoGebra para que ustedes vean la idea de eso. Yo voy a poner el punto S que es 7, menos 3, ¿o cuál era? Ya se me olvidó. Voy a poner este punto que es 7, menos 3. 7, menos 3. Este sería como el punto original.
Además voy a poner que va a ser una rotación con respecto al centro, ¿verdad? Y en esto, bueno, yo les digo, ¿verdad? Si ustedes quieren travesear, pueden instalar este programa, en el celular está. Y aquí le voy a decir que haga una rotación de 90, ¿verdad? Vean dónde quedó. Aquí en A', ¿verdad? ¿Dónde quedó? En 3,7. ¿Por qué? Porque cuando hacemos rotación de 90 grados, este era 7, menos 3. Cuando yo hago una rotación de aquí de 90 grados, ¿verdad? Cuando yo hago esta rotación, lo que hago es que el valor que está de segundo lo pongo de primero y le cambio el signo. Y el valor que está de primero lo pongo de segundo sin cambiarle el signo. Y vean que aquí me quedó 3,7. ¿Verdad? Si hago una rotación igual, pero ahora de 180 grados, los dos valores me van a quedar en la misma posición, 7 y 3, nada más que los dos van a quedar con el signo opuesto. Entonces aquí me debería quedar menos 7,3, ¿verdad? Y vean, aquí está menos 7 con el 3, ¿verdad? Entonces menos 7,3, justamente, ¿verdad? Y luego si hago una rotación de ese punto con el centro, pero ahora de 270 grados, entonces la fórmula lo que me dice es que el valor original los tengo que intercambiar, ¿verdad? El que estaba de segundo originalmente lo voy a poner de primero, y el que estaba de primero lo voy a poner de segundo, pero solo le cambio el signo al segundo. Y vea que justamente me quedo aquí en el menos 3 con el menos 7. ¿Ok? Entonces esas son las fórmulas, ¿verdad? 90 grados, intercambio las posiciones y solo le cambio el valor solo le cambio el signo al primero. Luego, en 180 grados me quedan en la misma posición, ¿verdad? Quedan en la misma posición los valores que el original, ¿verdad? Comparándolo con el original, pero le cambio los signos a los dos, ¿verdad? 270 grados. Me cambian de posición los dos y le cambio el signo al segundo. ¿Ok? Esas son como las reglas. 90 grados, los dos se intercambian de posición, le cambio el signo al primero. 180 grados, me quedan en la misma posición y le cambio el signo a los dos. Y 270 grados, se intercambian de posición los valores y le cambio el signo solo al segundo. ¿Ok? Entonces esa es la regla que tenemos que seguir para hacer las rotaciones. Profe, Sí. mira, disculpe, es que yo entré tarde. La rotación va a ser siempre hacia la izquierda. Sí, la rotación se da en la, digámoslo así, en la forma normal de los ángulos. Y los ángulos se cuentan hacia la izquierda. Si les dijera, esto es algo que se supone que ustedes deberían haber aprendido en décimo, pero si les dijeran, por ejemplo, menos 90 grados, ¿verdad? Porque podría ser menos 90 grados, entonces, digamos, la idea es así. Aquí son 90 grados en positivo, ¿verdad? Hacia la izquierda. Aquí serían 90 más 90 y aquí son 180 grados, ¿verdad? Aquí hay otros 90 grados, aquí hay 270 grados, ¿verdad? Y aquí pues serían los 360 grados. Si se los dan en negativo, entonces comienzan a contar desde aquí para el otro lado, ¿verdad? Entonces esto sería menos 90 grados. Menos 90 grados es lo mismo que decir 270. Coinciden, ¿verdad? Porque quedan en la misma posición. Si les dicen menos 180 grados, entonces 180 negativo va a quedar en la misma posición que 180 positivo, ¿verdad? Ellos coinciden aquí, en el mismo lugar. Y la otra coincidencia es que les digan menos 270 grados, es lo mismo que decir, ¿verdad? Porque es empezar aquí y dar toda esta vuelta hasta aquí, ¿verdad? Que es lo mismo que decir 90 grados positivos. Entonces, si a ustedes les pidieran en ángulos negativos, es hacia la derecha. Pero entonces tienen que utilizar la fórmula que le coincide, ¿verdad? Con su posición natural. Es decir, si ustedes le dicen aplique una rotación de menos 90 grados, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Tienen que usar la de los 270.
¿verdad? Porque menos 90 es lo mismo que decir 270. Si le dicen la de 180 es muy fácil, ¿verdad? Si le dicen la de menos 180 es muy fácil porque es la de 180. Y si le dicen la de menos 90, entonces la que tienen que utilizar es la de 270. ¿Verdad? Entonces, para responderle ahí a la compañera, pues sí, siempre se hace hacia la izquierda, pero en algunas ocasiones se podría hacer hacia la derecha si viene negativo. Ok, entonces voy a borrar esto un poco. Bueno, continuemos entonces. ¿Cómo nos podrían preguntar esto? ¿Qué tengo que saber yo para poder aplicar esto de la rotación? Vamos a ver aquí les mencionaba que una rotación es una isometría, ¿verdad? Porque la figura no cambia los tamaños de nada, ¿verdad? La figura sigue siendo la misma. Es decir, si el ángulo B, este ángulo de aquí, si este ángulo B mide 70, por decirlo algo, entonces este ángulo B' también va a medir lo mismo, ¿verdad? Si este ángulo C mide aquí 30, entonces este ángulo C' va a medir 30. Si este ángulo aquí D mide 80, entonces este ángulo D' va a medir 80. Si aquí DC mide 7, entonces aquí D', C' mide 7. O sea, las medidas de los ángulos y las medidas de los lados no cambian, ¿ok? Las medidas de los ángulos y las medidas de los lados se mantienen. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que hay un triángulo, ¿verdad? Hay un triángulo ahí ABC, el que sea, ¿verdad? Donde este ángulo C mide 30 grados. Entonces se le aplica una rotación en 90 grados, ¿verdad? Le aplica una rotación. Entonces ahí me va a quedar el triangulillo ya un poco girado, ¿verdad? Entonces va a quedar como así, como ABC. Entonces, ¿que cuánto mide este ángulo C, ¿verdad? ¿Qué dirían ustedes ahí? ¿Cuánto mide ese ángulo C? Igual 30. Mide 30, ¿verdad? Porque la figura, aunque se rotó, se giró, los tamaños de los ángulos no cambian. Ok, entonces esa es la idea. Luego, dice, si un polígono con vértices en A, B, C, D con un área, bueno, esto no se le aplica una reflexión, no, esto no, ese es el que vamos a ver ahora. Ok, aquí tenemos esta pregunta, ¿verdad? Esta pregunta podría ser esta pregunta creo que tiene dos respuestas, luego la analizamos, pero bueno, esta figura de aquí, esta la FGH, esta llamémosle 1, y esta figura 2 de aquí, XYZ, ¿verdad? Se obtiene por medio de una rotación, ¿verdad? Esta sería una rotación que se le aplicó a esta, ¿verdad? Ahí vemos que va girando y pero para analizar, creo que no. Creo que esta es una reflexión. Vamos a ver. Es que esta yo la había analizado el año pasado y creo que las dos son válidas. Porque aquí nosotros, si aplicamos aquí este eje de simetría, se ve más claramente que esto es una simetría, ¿verdad? Esta distancia es la misma que esta distancia es la misma que esta y esta distancia es la misma que esta. Pero creo que coincide con la rotación. Voy a volverla a analizar porque creo que esta es una rotación, pero hay que hacer un calculillo ahí que no lo vamos a hacer en este momento. Porque lo que me interesa de las rotaciones es ver las que son propiamente rotación. Vamos a ver esta, por ejemplo, dice, considere un triángulo cuyos vértices son esos, ¿verdad? Y nos dan un triángulo y nos dicen que los vértices son esos. Nosotros, si queremos, lo dibujamos en un plano cartesiano, si queremos, no, ¿ok? Dice que cuáles son las coordenadas del punto A' si se le aplica una rotación en 360 grados, ¿ok? ¿Cuáles serían las coordenadas de A' si se le aplica una rotación de 360 grados? Profe, si es de 360 queda en la misma. Exactamente, ¿verdad? Si es de 360 grados queda en la misma posición, ¿ok? Quedaría en la misma posición, entonces esto sería menos 1,1, ¿verdad? Ahora, hay algo interesante aquí que no hemos conversado y es esto que dice en sentido horario, ¿ok? El sentido horario es el sentido en que van corriendo las manecillas del reloj, ¿ok? Entonces las manecillas del reloj van en esta dirección, ¿verdad? Ese es el sentido horario. Normalmente los ángulos están dados en sentido antihorario, ¿ok? Entonces si dice antihorario es el sentido normal de los ángulos, ¿verdad? Antihorario es ¿verdad? En esta dirección. Ese es el sentido antihorario. Y es en el que nos funcionan las ¿cómo se llama? Las formulitas que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces las formulitas que vimos anteriormente se aplican en sentido antihorario. Si nos dicen en sentido horario, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar las equivalencias, digamos. Las fórmulas, ¿verdad? Que nos dieron aplican para sentido antihorario, ¿ok? Y que eran las siguientes, ¿verdad? A 90 grados, ¿qué tenía que aplicar yo? Tenía que aplicar, pasar el segundo, cambiarle el signo y ponerlo el otro igual. En los 180 grados lo que tenía que hacer era
cambiarle el signo a los dos, menos x menos y. En los 270 grados lo que tengo que hacer es cambiar la posición, pero cambiarle el signo solo al segundo, ¿verdad? Esos no son las leyes que nos sirven para el sentido antihorario. Si nos dicen en sentido horario, vamos a usar esas mismas fórmulas, ¿ok? Nada más que esta va a ser para los 90 grados horario, esta va a ser para los 180 grados horario y esta sería para los 270 grados horario. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Si me dicen antihorario 90 grados, ¿verdad? Es lo mismo que me digan horario 270 grados. Si me dicen antihorario 180 grados, es lo mismo que 180. Entonces ahí no hay diferencia, ¿verdad? Es la misma. Y si me dicen antihorario 270 grados, es lo mismo que me digan horario 90 grados, ¿verdad? Es depende de dónde esté empezando o hacia qué lado estoy haciendo el giro del ángulo en el que yo estoy trabajando, ¿verdad? Antihorario aquí serían 90 grados, ¿verdad? Que es más o menos lo que les quiero decir. Y en horario serían 270 grados. Entonces depende de lo que nos indique ahí, tenemos que utilizar la formulita, o sea, saber que estas equivalencias nos funcionan para cuando nos hagan ese juego de palabras ahí de antihorario o horario. Ok, vamos a ver si viene otra de rotación. Se le aplica una rotación. Ve, aquí dice sentido antihorario. Antihorario es el normal y dice que antihorario de 90. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de A'? O sea, yo tengo que ver cuáles son las coordenadas de A, ¿verdad? Que en este caso A es menos 1,1 y aplicarle una rotación en 90 grados con la formulita esta, digamos, de aquí, porque es antihorario, o sea, con esta formulita. Entonces, si yo le aplico una rotación de 90 grados a este punto, ¿cómo me quedaría? Menos 1, menos 1. Ok, ¿verdad? Lo tengo que pasar de primero, me va a quedar aquí de primero y le cambio el signo, menos 1. Y lo voy a pasar aquí de segundo sin cambiarle el signo, entonces correcto sería menos 1, menos 1. Ve, y son el tipo de preguntas que normalmente van a venir ahí en el examen, ¿verdad? Que le aplique una rotación hasta el punto y que me diga cuánto da. Y si es en sentido horario o en sentido antihorario. También podría ser que se lo digan así, menos 90 grados. Menos 90 grados es como que me digan en sentido horario, ¿ok? Podría ser otra equivalencia ahí que nos puedan preguntar. Vamos a ver otro ejemplo de otro examen, ¿verdad? Que venga así, preguntas de rotación. Por ejemplo, esta de que es un poco, ¿cómo se llama? De teoría. Dice, en una transformación que consiste en girar cualquier figura, ¿verdad? Ya cuando nos digan girar, ¿verdad? Ya nosotros estamos pensando en rotación. En girar cualquier figura alrededor de un punto. Entonces ya ahí tenemos el centro de rotación. Siempre se conserva la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos, pero cambia su orientación. Entonces en estamos hablando de una rotación, ¿verdad? Porque ahí está hablando de girar, ¿ok? Después dice, analice la siguiente información y responda, dice, vamos a ver si viene alguna de rotación. Se traslada, estas son las que la semana, pues esa figura, el punto homólogo, aquí no hay rotación y tampoco rotación, X de traslación. Vamos a ver otro que pueda venir ahí que venga como para el examen, no, ahí no viene ninguna otra de rotación. Vamos a buscar para que ustedes vean cómo podrían preguntarle eso. Esta creo que es de rotación, sí, esta es de rotación pero muy fácil, ¿verdad? Porque nos dicen que cuál es el punto que aparece invariante. ¿Quién se acuerda que era invariante? ¿Cuál es el punto ahí aparece invariante? El 2 menos 3. El 2, ¿verdad? Que está aquí, el 2 con pertenece a las dos figuras, ¿verdad? Pertenece a esta figura y pertenece a esta figura. Entonces él no se cambió, apareció invariante. Entonces es el 2, menos 3. Eso significa que sea invariante. Aquí hay otro de punto invariante, pero no es de rotación. A ver, dice cuáles son las coordenadas si le aplican una traslación, una rotación. Entonces dice, ¿cuáles son las coordenadas de A, ¿verdad? Si se le aplica una rotación, ¿verdad? La mayoría van a ser con el origen en el centro, ¿verdad? Con centro en el origen. Ese va a ser nuestro origen siempre. En sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, antihorario es el normal, ¿verdad? La ley normal. Entonces, A en este caso es menos 1,1. Mire qué curioso. Y le aplico una rotación de 90 grados. Entonces, ¿cómo es que quedaría A'? Se le da vuelta y se le cambia el signo al que se pone al frente, digamos, menos 1, menos 1 igual. Menos 1, ¿verdad? Es la misma pregunta de la otra, nada más que aquí nos lo pusieron con el grafiquito. Bueno, yo creo que esas son como los ejemplos que vienen ahí de rotación. Ahí en la tarea venía de rotación. Vamos a ver si les puedo aclarar un poco aquí de la tarea. ¿Profe? Sí.
En esta tarea solamente entra el tema que vimos la semana pasada y este. Sí, exactamente, lo que vimos la semana pasada y esta semana. Ah, ok, gracias. Ok, aquí está, digamos, le dan el punto P, ¿verdad? Que es el 2,1 y se le aplica una rotación, no dice si es antihorario o horario, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la normal, ¿verdad? Que sería antihorario, de 270 grados. Entonces, ¿dónde quedaría P'? Entonces yo le aplico la rotación a este y lo pongo aquí, ¿verdad? Luego dice que si la amplitud de M es 36, entonces ¿cuál va a ser la amplitud de M? ¿Verdad? Dijimos que eso, bueno, no lo voy a soplar, no lo voy a decir, ¿verdad? Si el área, ¿verdad? También, o sea, no cambia ni el área, ni los ángulos, ni los lados, ¿verdad? Entonces, si el área era esta, entonces ¿cuál área va a tener el otro? ¿Verdad? No hay ni que calcular nada. Vamos a ver, aquí tenemos que aplicarle una rotación de 180 a estos puntos, ¿verdad? Entonces, al A. Lo que tengo que hacer es saber dónde está el A, ¿verdad? En qué puntos, que en este caso sería 2,-3 y aplicar una rotación de 180. Al B, que es el 3,-4, aplicar una rotación de 180 y así sucesivamente, ¿verdad? Está muy fácil eso. Bueno. Ahora vamos a seguir, bueno, no sé si alguien tiene aquí una pregunta. Esta clase queda grabada, ¿verdad, profe? Sí, esto está quedando grabado. Ah, bueno, es que el principio no lo pude ver. Sí, pero básicamente es lo mismo que hemos hablado hasta el momento, ¿verdad? Bueno, siguiendo entonces, ya para terminar, digamos, no vamos a terminar la clase, sino para terminar las transformaciones en el plano, la que sigue es la de homotesia, ¿ok? Una homotesia, por cierto, voy a buscar una... Profe, Sí. Eso que viene ahí como en una tablita, bueno, eso de 180, de 90, de 170, ¿eso viene en el examen o uno tiene que aprendérselas? Esa nunca viene en el examen, esa normalmente se les pide que se las aprendan. Yo ¿Ok? pensé que iba a decir lo mismo de siempre, que si no usted la escribía. Me quedé esperando. Sí, profe, yo pensé... Sí, yo que lo diga, que lo diga. Pero yo sé que estás muy carga y que te ayuda, profe. Tal vez se las escriba ahí, tal vez, puede ser, pero mejor Ay, apréndansela. por favor. Mejor se la Bueno. aprenden. Ok, una homotesia. Entonces vamos a ver qué es una homotesia. Una homotesia es esto que estamos viendo aquí en pantalla. Ok, tenemos una figura como fija, digámoslo así, que sería la ABC, que esa sería como la preimagen. Y luego tenemos una figura resultante. Esto es como una proyección, digámoslo así, de esa figura. Es de hecho más o menos lo que nosotros hacemos cuando agarramos un foco, ¿verdad? Y nos ponemos a jugar ahí de proyectar nuestra mano, por ejemplo, en la pared, ¿verdad? Jugando con sombras, vemos que depende de donde nosotros pongamos el foco, depende de donde pongamos la mano, la sombra que vemos en la pared es más grande, ¿verdad? Que nuestra mano. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿verdad? ¿Qué tan grande se va a hacer o qué tan pequeño? Lo que pasa con las homotesias es que las homotesias, a diferencia del juego de las luces y sombras, tiene una homotesia inversa, ¿verdad? Y la homotesia inversa es esto que me queda como al revés. ¿Ven? Esta es la figura original y esta es la figura resultante. Este efecto es el que nosotros a veces vemos como cuando jugamos con una botella y vemos por el huequillo de la botella, ¿verdad? Y la imagen está como invertida, ¿verdad? Eso es lo que sucede, ¿verdad? Es similar al fenómeno este que vemos en una homotesia, ¿verdad? Hemos visto, no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Que cuando uno ve a través de una botella así, la imagen como que se gira, queda girada, ¿verdad? Entonces es básicamente esta misma idea. Entonces, cuando quedan en la misma posición, le llamamos una homotesia directa, ¿ok? O es una homotesia positiva. Cuando queda al revés, le llamamos homotesia inversa. Y no sé si ahí se está viendo, pero la razón de homotesia, que ahora ya les voy a explicar qué es la razón de homotesia, queda negativa. Ven que aquí el numerito queda menos 0,7, ¿verdad? En cambio aquí queda positivo 1,7 o 0,6 o etc. ¿Ok? Entonces, este que dice K es la razón de homotesia. La razón de homotesia es qué tantas veces más grande o qué tantas veces más pequeño se va a hacer la figura resultante con respecto a la primera. ¿Ok? Por ejemplo, si yo la pongo en 2, así, entonces la figura resultante, que es la azul, va a tener el doble del tamaño que la figura original. O sea, la imagen va a tener el doble del tamaño que la preimagen. Por ejemplo, entonces si C, aquí este lado que dice C, medía 7 centímetros, entonces este C' va a medir 14. Eso me lo indica la razón de homotesia. Puede ser incluso 3, por ejemplo. Entonces sería 3 veces más grande, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en este caso la razón de homotesia es 3, significa que esta figura azul es 3 veces más grande que la figura original, ¿verdad? Como cuando nosotros hacemos una ampliación de una fotografía o de un documento, ¿verdad? Antes íbamos mucho a las fotocopiadoras y pedíamos que hicieran una ampliación, ¿verdad? O también podíamos pedir que hicieran una reducción, ¿verdad?
puede también las homotecias hacer una reducción. Si yo la pongo en 0.5, recordamos que 0.5 es un medio, es decir, es la mitad del tamaño de la figura original. Entonces en este caso la figura original es esta negrita, ¿verdad? Y la figura azul, que sería en este caso la imagen, va a ser de mitad del tamaño. Si este lado medía 10, entonces ahora ese mismo lado, pero en la pequeñita, va a medir 5. ¿Verdad? Todas las medidas se reducen a la mitad, excepto los ángulos. Los ángulos sí se mantienen del mismo tamaño. Lo que cambia es el tamaño de los lados. La figura se hace más grande o más pequeña en los lados. Los ángulos se mantienen iguales. Y cuando hablamos de una homotecia inversa, es cuando ya la homotecia me queda de este otro lado. La figura, ¿verdad? Puede ser de la mitad del tamaño, de la tercera parte del tamaño, puede ser del doble del tamaño, ¿verdad? Si la homotecia es, por ejemplo, k igual, la razón de homotecia es k igual a menos 2, estamos hablando de que esta figura azul es del doble del tamaño que la original, ¿verdad? Nada más que queda invertida, queda al revés. Ahora esto es muy importante y vean estas líneas que vienen aquí, porque a ustedes les van a pedir cuáles son los lados homólogos, ¿verdad? Entonces le dan una homotecia inversa. Cuando la homotecia es directa es muy fácil de sacar, pero cuando la homotecia es inversa, a veces a uno se le complica para saber cuáles son los lados homólogos. Entonces uno lo que hace es trazar línea. Una línea que vaya desde el vértice de aquí, que pase por el centro y que llegue hasta el otro vértice. Ahí yo me voy a dar cuenta quiénes son los homólogos. Entonces, en este caso, A de aquí arriba es homólogo con este, con A', ¿verdad? B, yo trazo esta línea punteada ahí, paso por el centro y llego hasta el otro vértice. Entonces, este B que aquí está abajo va a ser homólogo con este de aquí. Entonces, este lado AB, ¿verdad? Va a ser homólogo con este A', B'. Este lado BC, ¿verdad? Yo trazo una línea desde el C pasando por el centro hasta llegar al de aquí, ¿verdad? Ahí yo ya obtengo el C', ¿verdad? Entonces BC va a ser homólogo con este BC. Eso, claro, aquí se ve muy fácil, ¿verdad? Porque ahí vienen las letras iguales. Pero cuando me dan las letras con otros valores, ¿verdad? Que no sean la misma, A', B', ¿verdad? Entonces puede ser que a uno se le enrede. Vamos a ver cómo nos preguntan esto, por ejemplo, en el examen. A ver si hay uno aquí de homotecia. Y yo vi unos de... Ok, vean, cuando haya uno más pequeño que el otro, ya sabemos que eso es una homotecia, ¿verdad? Porque de todas las transformaciones que vimos, todas las transformaciones que vimos, la única que hace la figura más grande o más pequeña es la homotecia. Ok, entonces, por ejemplo, si me dicen aquí qué transformación le apliqué ahí a FGH para obtener PNM, la única transformación que puede servirme para hacer una figura más pequeña sería la homotecia. Entonces, de hecho, aquí nos lo piden MNP, ¿verdad? ¿Qué transformación se le aplicó a FGH para obtener MNP? Y la única posible es homotecia, porque la homotecia es la única que me hace la figura más grande o más pequeña. ¿Okay? Luego, aquí tenemos una homotecia, clara, ¿verdad? Esta es una homotecia. ¿Cuál es el nombre de la transformación que se le realizó al polígono? Esta no es. A ver, ok. Aquí. Ya, perdón. A ver, homotecia. Habría que ver si esta homotecia coincide. Como aquí no viene entre las opciones homotecia, ¿verdad? Habría que ver si esto es una rotación, ¿verdad? Que se le aplicó una rotación así, ¿verdad? La otra opción es que sea una rotación y que quede ahí, ¿verdad? Pero coincide con la homotecia. Vamos a ver si se ve esto. Si esto coincide con todas las indicaciones de ser una homotecia. Si yo voy girando esta figura hacia acá, también va a coincidir con una rotación. Hay algunos casos, ¿verdad?, donde una misma transformación se puede obtener por medio de dos transformaciones diferentes. Eso sería una rotación de 180 y una homotecia de, vamos a comprobarlo aquí. Que digamos ahí, para ver si me entienden. Yo tengo un polígono ahí cualquiera, ¿okay? Y le voy a aplicar primero una rotación con respecto aquí a este eje. Perdón, le voy a aplicar una rotación con respecto ahí al centro, a esta figura, le voy a aplicar una rotación con respecto al centro de 180 grados, me queda ahí. Y ahora vamos a aplicarle una homotecia a esa figura con respecto a este centro de aquí, donde la razón de homotecia sea -1. A veces coinciden, quedan exactamente en la misma posición, ¿ok? Entonces, en esta pregunta de aquí, si dijera, por ejemplo, rotación y dijera homotecia, las dos son válidas, ¿verdad? Porque aquí lo que se le está haciendo es una rotación de 180 grados, ¿verdad? Pero también ve que coincide con todas las características de una homotecia, y como tiene el mismo tamaño, sería una homotecia inversa, ¿verdad? Porque están opuestas una de la otra, están como invertidas, pero del mismo tamaño. Entonces, cuando son del mismo tamaño, es una homotecia de razón 1, ¿ok? Como está invertida, entonces -1. La pregunta es un poquillo ahí tramposa, pero vamos a buscar otra que sea homotecia que
que nos ayude a utilizar lo que acabamos de aprender. Vamos a ver. Ok, esta sí es una homotecia. Ven, aquí dice una homotecia y la razón de homotecia es menos 5. ¿Qué quiere decir que sea menos 5? Que la figura, ¿verdad? Están opuestas una a la otra. Está invertida, digámoslo así. Es el menos, nada más nos sirve para decir que es una homotecia inversa. Pero el 5 lo que nos sirve para saber es que la figura grande es 5 veces más grande que la figura pequeña. Entonces 5 veces más grande. Y eso es lo que vamos a aplicar en este ejercicio, ¿verdad? Nos dicen, determine la medida del polígono grande, ¿verdad? La medida del perímetro, ¿verdad? Del polígono PQRST, o sea, necesito saber la medida de este lado, de este, necesito saber esas medidas. Me dan las medidas de aquí, dicen que AB mide 18, que BC mide 8, que CD mide 5, que DE mide 11, que EA mide 16, ¿verdad? Entonces yo necesito saber las medidas de los otros lados, pero es muy fácil porque me dicen que la razón de homotecia es 5, entonces yo nada más tengo que ir multiplicando por 5 cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿quién es el homólogo a AB? A ver. TS. Ok, el homólogo AB es TS. ¿Cómo sabemos eso? Porque si yo sigo el A, la línea aquí pasa por X y llega a T, ¿verdad? Entonces A y T son homólogos. Muy bien, sería TS, ¿verdad? Si yo sigo la línea aquí A y me voy hasta aquí, me doy cuenta que A es homólogo con T, ¿verdad? Y B, yo sigo la línea y llega hasta el S. Entonces significa que AB es homólogo con TS. Entonces si AB mide 18, entonces TS sería 18 por 5, ¿verdad? Entonces TS sería 18 por 5, que serían 90. Entonces TS mide 90, este mide 90, ¿ok? ¿Cuál es el homólogo a BC? RS. BC va con RS, correcto. Ahora el C lo sigo y me llega hasta R, y el B lo sigo y llega hasta S, entonces RS. Entonces si BC mide 8, entonces RS mide 8 por 5, porque la razón de homotecia es 5, ¿verdad? 5 negativo. El negativo nada más me dice que está invertido, ¿verdad? Entonces yo, 8 por 5 es 40, entonces significa que este mide 40. Tengo CD, entonces ¿cuál es el homólogo a CD? QR. QR, ¿verdad? El homólogo a CD es QR. Como CD mide 5, QR mide 5 por 5, ¿verdad? ¿Por qué por 5? Porque aquí en la razón de homotecia me dijeron que era 5. Entonces este mide 25. Luego, DE, ¿con quién es homólogo? PQ. Con PQ. Como DE mide 11, entonces PQ mediría 11 por 5, que serían 55. Y solo nos hace falta AE, ¿verdad? Que sería homólogo con PT. con PT, ¿ok? Entonces AM de 16, 16 por 5 serían 8, ¿ok? Y ya tenemos todas las medidas. La respuesta aquí sería que el perímetro es igual, ¿verdad? Recuerden qué es el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Entonces sería 90 más 80 más 5 más 25 más 40, ¿ok? Entonces ese sería el perímetro. Aquí tendríamos 180, 170. Aquí tenemos 80 más. Serían 250 más 40, 200. Si no me equivoco. ¿Ok? Entonces ahí serían 290 el perímetro de la figura PQRST, ¿verdad? Entonces esta es una forma en la que nos pueden preguntar sobre las homotecias. ¿Ok? ¿Qué más viene de homotecias? Vamos a ver. Creo que este ya lo habíamos revisado hasta aquí. Si en este otro viene algo de homotecias, aquí esto puede ser estas que son así del mismo tamaño pueden ser una rotación o puede ser una homotecia de razón K-1. Aquí digamos la que coincide es homotecia inversa, ¿verdad? Porque nos dicen qué figura o qué transformación se ve ahí. Para que esto sea, o sea, para que nosotros podamos saber qué transformación se dio, vemos que hay un punto en el centro, ¿verdad? Entonces ya eso me habla de que o es una rotación o es una homotecia, ¿verdad? Si vemos la figura queda como girada, ¿verdad? El D aquí estaba arriba, aquí me quedó abajo, el C aquí estaba arriba, aquí me quedó abajo, siguiendo las líneas, ¿verdad? Aquí el A estaba abajo y me quedó en la parte superior, aquí el B estaba abajo y me quedó en la parte superior, por lo tanto esto es una homotecia y es una homotecia inversa. ¿Cómo sé yo que es inversa? Porque tengo una figura a un lado de el centro de homotecia y la otra al otro lado. Las homotecias que son directas, o sea las homotecias positivas, son las que presentan la siguiente característica, como vimos aquí, ¿verdad? Yo voy a correr, vamos a ver. Esta sería una homotecia directa, una homotecia positiva. La figura original, que es esta,
¿verdad? Me queda en el mismo lado del centro de homotesia que la figura resultante, ¿verdad? Y quedan en la misma posición. Esto sería una homotesia directa, una homotesia positiva. La otra sería una homotesia inversa, ¿verdad? Eso es una homotesia inversa ahí. ¿Okay? Vamos a ver qué más viene por ahí.